Bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, queremos darles una cordial bienvenida. Nos encontramos ya en el día de la preparación y quisiéramos compartir con ustedes este último estudio y así poder nosotros entender el plan de Dios para con nosotros y nuestra familia. En esta mañana, antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles donde se encuentren, nos acompañen en la oración. Vamos a empezar a comunicarnos con nuestro Creador y Él sea quien nos enseñe para el día de hoy. Allí donde estás, acompáñanos, vamos a orar. Padre eterno, nos encontramos en un día, yo creo que de oportunidades. Nos encontramos en un día de decisiones donde cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión de seguirte y buscar, Señor, buscar con ansiedad ese poder, tu bendito nombre, que haga de nosotros lo que usted quiere, Señor. Le pedimos en esta mañana, vamos a abrir su sagrado libro, acompáñenos, quisiéramos meditar en todo lo que corresponde a su palabra y quisiéramos también que tus hijos que están escuchando este audio también comprendan el mensaje para el día de hoy. Acompáñenos, le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El título para el día de hoy, Educando para la Eternidad. Educando para la Eternidad es el título. Vamos a la primera pregunta. Dice la primera pregunta, ¿cuál debería ser la verdadera educación para nuestros hijos hoy? Una buena pregunta. ¿Cuál debería ser la verdadera educación para nuestros hijos hoy? En esta época, en este tiempo. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Vamos a leer en esta mañana. Vamos a buscar el libro de la repetición. El libro de la repetición de la ley. Dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El gran mandamiento. El gran mandamiento que tenemos por un legado, a la cual nosotros tenemos que obedecer y tenemos que guiarnos a través de él. Y tenemos que educar a nuestros hijos en este sentido. Los mandamientos de Dios es lo que puede direccionar a nuestros hijos y también a nosotros y al pueblo que lo desea. Ese mandamiento o los mandamientos serán un espejo para cada uno de nosotros que nos ayudará a ver nuestras faltas, nos corregirá y hará de nosotros hombres y mujeres que el Señor quiere para su reino. El testimonio dice, la educación cristiana, 386. Desde los más remotos tiempos, los fieles de Israel prestaron mucha atención al asunto de la educación. Qué interesante lo que dice. Este pueblo tenía un interés total a la educación. Era su prioridad. El Señor había indicado que a los niños, aún desde sus primeros días, se les instruyera acerca de su bondad y grandeza. La orden de Dios había sido que debería educarse a los niños desde su tierna edad, especialmente como se revelaba en su ley y en la historia de Israel. Mediante el canto, la oración y las lecciones de las Escrituras. Era muy interesante. Enseñar a los niños a través del canto, a través de la oración, a través de las Escrituras.
Las madres tenían que enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que a medida que recibiesen en el corazón los principios de esa ley, la imagen de Dios se deleinaría en la mente y en el alma. Algo muy interesante que debemos enseñar a nuestros hijos. El carácter de Dios está revelado en su palabra, pero está revelado en su propia ley. Cuando nosotros abrimos el libro de Salmos 89:14, la palabra del Señor nos dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. El Señor, como fundamento en el cielo, representa a su ley como justicia y juicio. Eso no significa que el Señor no tenga en su totalidad el control de este mundo. Eso significa que el Señor ha dado como por sentado todo el establecimiento de su gobierno con justicia y juicio. Y cada uno debemos entender que el Señor, en su sola potestad, Él es justicia y juicio. Dios es amor y es tardo para la ira, grande en misericordia, pero también se le acaba su paciencia. Eso debemos enseñar a nuestros hijos. No solo podemos enseñar que el Señor es amor, es tardo en la ira y grande en misericordia, pues muchos se confunden y harán de Dios de repente como un juego, y no entenderán que también se acaba su paciencia y que en algún momento las personas tendrán que dar cuentas a Él. Dice: la imagen de Dios se deleinaría en la mente y en el alma. En la escuela y en el hogar, gran parte de la enseñanza era oral. Pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y los rollos de pergamino de las escrituras del Antiguo Testamento se abrían a su estudio. Gran parte de la enseñanza era oral. De padre a hijo, de profeta a alumno, ellos comprendían muy bien. Ellos recepcionaban en su mente. Era muy interesante la educación. Si ahora se hiciera lo mismo, muchos de los alumnos se irían independientes en ese sentido, de buscar a Dios. ¿En qué forma independiente? En que no necesitarían que sus padres les estén induciendo a hacer lo que deberían hacer. Dice la pregunta: ¿cuál debería ser la verdadera educación para nuestros hijos hoy? La enseñanza de la ley de Dios. La enseñanza de la ley de Dios. Ese debería ser la verdadera educación, pero sabemos que no está dándose en este mundo. Y la moral de la gente cada día está en los suelos. Y el pueblo de Dios necesita levantarse antes que Cristo venga por segunda vez. Vamos a una segunda pregunta. ¿Cuáles tiene que ser nuestro verdadero propósito de educación? ¿Cuáles tiene que ser nuestro verdadero propósito de educación? Vamos a buscar Mateo 19:14. Dice la palabra: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El mismo Señor Jesucristo, mirando a aquellos niños ese día, cuando los miró tiernamente y les dijo a sus discípulos que ellos no dejaban que se acerque a esos niños, porque de repente ellos no entendían el fundamento de la educación, y les dijo Él: dejad a los niños venir a mí. Eso significa que en esta época somos responsables nosotros cuando no dejamos que los niños vayan al maestro y no les llevamos, y creemos que la educación del mundo es mejor y les llevamos a ellos en lugar de llevarle a Cristo.
y como principal educación tenemos del mundo. Y dejamos que nuestros hijos sean educados por ellos y nosotros no tenemos la mínima idea de lo que significa esa educación y no llevamos a nuestros hijos a Jesús. Al maestro de los maestros. Hogar Cristiano, página 242. La madre no debe regirse por la opinión del mundo. Noten lo que dice el testimonio. La madre no debe regirse por la opinión del mundo, ni trabajar para alcanzar la norma del mismo. Debe decidir por su cuenta cuál es el gran fin de la vida y luego dedicar todos sus esfuerzos a alcanzarlo. Hazte una pregunta en esta mañana. ¿La educación de mi hijo está dada a manos humanas, a mentes de hombres y mujeres, o está dada únicamente al gran maestro? Tú date la respuesta y a través de eso corresponde a tu actuar. Debe decidir por su cuenta, dice, cuál es el gran fin de la vida. Puede por falta de tiempo desatender muchas cosas en su casa sin resultados graves, pero no puede descuidar con impunidad la debida disciplina de sus hijos. A veces somos capaces de decir, castígalo tú, o de darle la potestad al profesor, a la maestra de castigar a sus hijos. O de repente al hermano mayor, cuando de repente no le corresponde el castigo dárselo a ellos, a menos que los padres no estuvieran para tomar esa responsabilidad. Pero en este caso, la educación corresponde a los padres. Y cuando sea necesario, ellos deben ser sus mentores, sus maestros. El carácter deficiente que ellos desarrollen publicará la infidelidad de ella. Los males que ella deje sin recorrer o corregir, los modales toscos y rudos, la desobediencia y la falta de respeto, los hábitos de ociosidad y descuido, reflejarán deshonor sobre la vida de ella y la amargarán. Tremendo, porque los resultados vienen en el futuro. Un hijo desobediente, alguien que no te escuchará, alguien que te dirá, es mi vida, déjame vivirla, a la cual tú no podrás hacer nada, porque no educaste desde un principio y ahora tienes problemas. Madres, el destino de vuestros hijos se halla en gran parte en vuestras manos. Si no cumplís vuestro deber, puede ser que los coloquéis en las pilas de Satanás y los hagáis agentes suyos para arruinar otras almas. O de lo contrario, vuestra disciplina fiel y vuestro ejemplo piadoso pueden conducirlos a Cristo. Y ellos a su vez influirán en otros. Y así muchas almas podrán salvarse por vuestro intermedio. Y entonces dice, hermanos, y lo hagáis agentes suyos para arruinar otras almas. O de lo contrario, vuestra disciplina fiel y vuestro ejemplo piadoso pueden conducirlos a Cristo. Y ellos a su vez influirán en otros. Y así muchas almas podrán salvarse por vuestro intermedio. Los padres han de cooperar con Dios, criando a sus hijos en el amor y temor de Él. No pueden desagradarle más de lo que le desagradan al no educar correctamente a sus hijos. Deben velar cuidadosamente sobre las palabras y acciones de sus pequeñuelos, no sea que el enemigo adquiere influencia sobre ellos. Entonces, ¿cuál es el deber de cada padre? Hermanos queridos, qué importante la situación que puede darse con nosotros. Debemos educar para la eternidad. Esta educación no debe ser pasado por alto, porque al ser pasado por alto estamos desobedeciendo la ley de Dios. Al hacer el hombre y la mujer de sus hijos
cualquier cosa de lo que se debe y no ser un hijo de Dios, entonces estamos pasando por alto la educación cristiana, la verdadera educación cristiana. Dice la pregunta, ¿cuáles tienes que ser nuestro verdadero propósito de educación? Traer o llevar a los niños a Jesús. Llevar a los niños o a nuestros hijos a Jesús. Vamos a poner llevar a nuestros hijos a Jesús. Llevar a nuestros hijos a Jesús. Es lo más interesante. Ese debe ser nuestro propósito de educación. Que si no lo llevamos a nuestros hijos al Maestro, no podrán ser educados como se debe. Si nosotros lo llevamos y dejamos que el Maestro haga de ellos un verdadero hijo, entonces tendremos recompensa cuando Él venga por segunda vez. Que el Señor pueda bendecirnos en este día y que la educación de nuestros hijos sea primordial. Y que cada uno tome en cuenta lo que estamos haciendo y a dónde estamos caminando. Que el Señor te bendiga, un abrazo. Nos encontramos en un próximo estudio.